Muy bien, entonces, nuevamente, buenos días con todos los presentes. Como se había acordado, eh, esta charla a través de la Escuela Profesional de Filosofía, se ha organizado esta charla de motivación para el aprendizaje y se ha invitado al licenciado Alonso Chávez Bornaz, que es especialista en psicología, para que nos brinde esta charla que va a ser muy fructífera para nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Filosofía. Bueno, sin más que decir y aprovechando el tiempo, voy a dejar en el uso de la palabra al licenciado Alonso, a quien agradezco de antemano y muy profundamente que nos haya dado este espacio para bien de la comunidad universitaria, especialmente para nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Filosofía. Muy buenos días, licenciado Alonso, muchas gracias y lo dejo en el uso de la palabra. Sí, doctora, muy buenos días. Entonces, jovencitos, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar, en este caso, lo que la escuela nos ha requerido, ¿no? Que es motivación para el aprendizaje, ¿ya? Voy a compartir pantalla de lo que sean las PPTs para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? A ver. Listo, jóvenes. Buenos días, entonces, jovencitos a todos, ¿ya? Acá están las PPT para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Y poder entender este trabajo que vamos a realizar el día de hoy, ¿ya? Vamos a expandir la pantalla. Aquí sería, ¿no? Ya está. Ya. Listo. Muy buenos días, entonces, jovencitos, desde lo que es la Oficina de Apoyo Psicopedagógico, ¿no? De la Universidad Nacional de San Agustín. Vamos a empezar con esta charla del día de hoy, que es muy interesante para que ustedes puedan comprender, ¿no? En este caso, estos procesos cognitivos del ser humano. La oficina está a cargo del el doctor Julio César Barca Cordero, el jefe actual, y nos puedes ubicar en el área de sociales, ¿no? En lo que sería por la puerta principal de lo que es la Venezuela, ¿no? Al ingreso al lado izquierdo, ahí encuentra nuestra oficina de apoyo psicopedagógico, ¿no? El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, ¿sí? Cualquier tipo de guía y orientación, ¿no? O atención a algún malestar emocional que requieras, ¿no? En este caso de suma urgencia, nosotros podemos hacer la intervención, ¿no? Y poder apoyarte para solucionar cualquier tipo de malestar psíquico o de repente necesitas una guía, una orientación con respecto a tu, en este caso, ¿no? Rendimiento académico, ¿no? O toda tu estadía en lo que es la universidad, ¿ya? ¿Listos? Muy bien. Mira, para poder entender lo que es la motivación en el aprendizaje, vamos a ir desdoblando, ¿no? Los dos, en este caso, estas dos variables, ¿ya? Para enfocarnos bien y así puedas entender cuál es el alcance de esto. ¿Sí? ¿Listo, jovencitos? Mira, en este caso, la motivación, ¿no? Vamos a ubicarnos terminológicamente, ¿no? ¿Sí? Una terminología, en este caso, ¿no? Latina, motus, ¿no? Que significa movimiento. Y está referido al hombre, no solo al hombre, ¿no? Sino a todo organismo, ¿ya? Pero en lo que es su terminología latina, está enfocada específicamente en lo que es el hombre, ¿no?
que sería en este caso, ¿no? Agitación del espíritu, sacudida, etc. ¿Ya? Por lo tanto, este nos sirve como un constructo hipotético para explicar el inicio, dirección, intensidad, persistencia, ¿no? De la conducta, ¿sí? Pero dirigida a un objeto o a un objetivo, ¿sí? Ahora, si nos trasladamos a un contexto universitario, ¿no? Entonces vamos a ver que esta relación al carácter intencional, ¿no? De la conducta humana. Obviamente esto vamos a evidenciarlo a través de las actitudes, percepciones, expectativas, representaciones y observaciones que tenga el estudiante primero en sí mismo, ¿no? Sí, en función a la tarea, sí, jóvenes, es importante, en función a la tarea que quieren realizar o alguna meta que pretendan alcanzar, ¿ya? Por lo tanto, este es un factor que va a guiar y dirigir nuestra conducta como estudiante, ¿no? En este caso, ¿no? Al tuyo, como universitario, en todo el ambiente académico o en todo el ámbito académico, ¿ya? Tales como, bueno, en este caso, vamos a nivel académico, con aquellos cursos que tú vas a llevar específicamente en tu escuela profesional que tú hayas elegido, ¿no? Materias, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es el interés, ¿no? En conclusión, que tiene el alumno, ¿sí? Por su aprendizaje o por aquellas actividades que lo conducen a él, ¿sí? Al aprendizaje. Entonces, este interés puede adquirir, mantener o aumentar en función de aquellos elementos, tanto en este caso que son intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Intrínsecos me refiero, ¿no? A lo que la persona, ¿no? En este caso tiene, ¿no? Por ejemplo, como procesos cognitivos, como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la atención y la concentración, ¿no? Sentimientos y emociones. Si hablo de extrínseco, tiene que ver con el medio social donde el sujeto está interaccionando, ¿no? ¿Sí? El medio social donde está interaccionando, en este caso tú, tienes dos medios muy importantes, ¿no? Uno, la universidad, asistes, ¿no? Porque estás estudiando una carrera profesional y pasando materias, semestres para poder llegar a ese objetivo. Y el otro ambiente, en este caso, sería, ¿no? El hogar. El hogar también es de suma importancia para que, en este caso, un aprendizaje, ¿no? Se consolide. Obviamente tiene que tener cierto tipo de motivación, ¿ya? Entonces, jovencitos, ¿no? Las motivaciones, en líneas generales, es un conjunto de factores que van a impulsar al sujeto, ¿no? En este caso, al ser humano, en su comportamiento, ¿no? Y bueno, y también, como vuelvo a indicar, ¿no? También otros organismos, ¿no? En este caso, a la consecución de un objeto, ¿sí? Ahora, en el caso del ser humano, está muy vinculado estrechamente al deseo, ¿no? Este deseo, ¿no? Puede ser, en este caso, en el ser humano, en este caso, instintivo o irracional en algunos casos, y otro racional, ¿no? Entonces las motivaciones se ordenan en una jerarquía que va desde necesidades primarias, como por ejemplo la satisfacción del hambre, la sed, el sueño, ¿no? Impulso sexual, ¿no? Hasta el aspecto más racional, como es el carácter intelectual o el estético, hasta pasando, ¿no? Y algo más, en este caso material, que es la propiedad, tener un hogar, ¿no? Tener cierto tipo de tranquilidad y seguridad, y además, ¿no? Otro tipo de, en este caso, relaciones, ¿no? Afectivas, amorosas, etcétera. ¿Ya? Mira, jovencito, entonces en este caso, ¿no? Vamos a ver que hay un ciclo motivacional, ¿sí? Este ciclo motivacional en el ser humano nos va a ayudar a entender cómo es que, ¿no?
en base a esto va a depender mucho el aprendizaje. Por ejemplo, hablamos de un equilibrio inicial, ¿no? Que es el momento en cuando el organismo permanece en un estado de equilibrio, está en línea cero. Hablamos de un estímulo, tiene que ver en este caso con lo que es determinado objeto, es un estímulo que va a despertar interés en el sujeto y este genera una necesidad. La necesidad, ¿no? En este caso, está en relación a que aún está insatisfecha, ¿no? Aún no se ha procesado ese tipo, ¿no? de objeto de estímulo, por lo que provoca un estado de tensión y después un desequilibrio homeostático. Ya no está en el equilibrio inicial, sino se ha alterado. Después tenemos lo que es el estado de tensión. En el estado de tensión, ¿no? Es cuando ya se produce el impulso y este da lugar a un comportamiento, ¿no? O sea, va a presentarse o se va a manifestar a través de una acción o también una inhibición, ¿no? Se reprime. Y de ahí pasamos al aspecto más objetivo, que es el comportamiento, ¿no? El comportamiento en este caso es la forma en la cual el ser humano, ¿no? se va a activar y se va a dirigir a satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y por último tenemos la satisfacción, que es simplemente en este caso la situación en la cual el organismo, ¿no? empieza o va a producir el hecho de que ya tiene, en este caso, ha alcanzado ese objeto y va a convertirse ya en un estado de gratificación, ¿no? Sí. Recuerden, jóvenes, va del sujeto al objeto, ¿no? Aquí lo puedes ver con esta figurita. ¿Ves? Ese es el ciclo motivacional. ¿Sí? Estímulo, necesidades, estado de comportamiento, ¿no? Satisfacción y después regresa a la línea base de cero, ¿no? Porque ya se satisfecho. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Ya, en tal caso, ¿sí? Vamos a hablar en este caso ahora los tipos de motivación, ¿no? ¿Ya? Mira, cuando hablamos de tipos de motivación tienes que ver que, ¿no? Vamos a encontrar tres, ¿sí? Intrínseca, extrínseca y trascendental, ¿sí? Intrínseca, extrínseca y trascendental. La intrínseca nace de la propia persona, conduciéndola a realizar cualquier tipo de trabajo, ¿no? Sí, no necesita ninguna recompensa, no necesita recibir ningún tipo de estímulo. La persona lo hace por voluntad propia. Y tenemos lo que es la motivación extrínseca. La extrínseca se refiere a todas esas acciones que realizamos, ¿no? Con el único fin de obtener algún tipo de recompensa externa, ¿no? Cualquier regalo, ¿no? Cualquier recompensa va a activarme, por lo que va a conllevar a que realice una actividad, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere extrínseca. Y después tenemos lo que es la trascendental. La trascendental en este caso está en función, ¿sí? Está en función, por ejemplo, en lo que es el trabajo grupal. En este caso, en formar parte de algo, lo cual va a implicar en que tienes que tener un cierto tipo de misión, no tipo de misión para alcanzar un objetivo de un grupo, ¿sí? A eso se refiere con lo que es la motivación trascendental, ¿ya? Y bueno, tenemos en este caso también que entender que las motivaciones van a depender, ¿no? de su naturaleza. Por ejemplo, tenemos las primarias o fisiológicas y después tenemos las secundarias o sociales. ¿Sí? ¿Listos? En este caso, las motivaciones primarias o fisiológicas no son orgánicas. ¿Sí? Está relacionada con lo que es la supervivencia o la autopreservación. Estas, por ejemplo, no son aprendidas, ¿no? Sí, está muy relacionado con lo que es, por ejemplo, no satisfacción de necesidades orgánicas o fisiológicas, como por ejemplo, ¿no? El sueño, tener hambre, expulsar desechos, dormir, impulso sexual, eso, ¿no?
¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. Y después tenemos lo que es, ¿no? Las secundarias o sociales. Estas más bien sí son exclusivas del hombre, ¿sí? Son netamente exclusivas del hombre, ¿ya? Son aprendidas, ¿no? Y se van a originar en las relaciones sociales o culturales del hombre, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, esto de las motivaciones secundarias o sociales tiene que ver mucho con lo que en este caso planteó el profesor Abraham Maslow. De repente ha escuchado al profesor Abraham Maslow, ¿no? Con su teoría de las necesidades, ¿sí? Eso para que entiendas, por ejemplo, en este caso, los dos tipos de emociones, ¿no? Tanto primarias como secundarias, ¿no? Y específicamente para que entiendas más las secundarias, ¿no? A veces, muchas veces dejamos de lado las secundarias que son importantes, determinantes en nuestra vida, ¿ya? Ahora, vamos a profundizar en lo que nosotros queremos ver, la motivación académica, ¿no? ¿Sí? ¿Listos? Por ejemplo, ¿no? Vamos a entender que la motivación académica va a tener cierto tipo de componentes, uno de valor, otro expectativa, otro afectivo, ¿ya? Por ejemplo, acá viene lo más interesante, ¿no? Para que entiendas la motivación en el aprendizaje. El componente de valor, el cual se refiere a todo tipo de motivos o razones para poder realizar una actividad, donde la persona, en este caso, no asigna un grado de importancia a ese tipo de actividad y se van a fijar, en este caso, metas, ¿no? De aprendizaje, ¿sí? Después tenemos lo que es la expectativa. Es mediante el cual se da a conocer una crítica individual sobre la capacidad, o sea, uno mismo se critica, ¿no? Se autosabotea, dicen algunos, ¿no? Es la capacidad de ejecutar una actividad, ¿no? Donde el individuo mide sus propias posibilidades para realizarlas con determinado éxito, ¿sí? Y tenemos lo que es el componente afectivo. Este se va a relacionar con los sentimientos, emociones, ¿no? Que se producen específicamente en una determinada actividad, pero en este caso cuando el sujeto va a realizarla. ¿Sí? Al momento de ejecutarla, tiene que ver mucho el aspecto emocional o también sentimental, ¿no? ¿Listos? ¿Ya? Ahora, vamos a ver que el estudiante, ¿no? Se va a poder ver que hay cierto tipo de factores que generan la motivación, ¿no? Porque no siempre estamos motivados, ¿no? Con lo que estudiamos, en algunos casos, ¿no? Entonces hay unos factores que generan, en este caso, motivación. Como por ejemplo, ¿sí? Primer indicador es la elección entre distintas tareas o actividades, ¿no? Donde el estudiante tiene una opción de elegir, ¿no? Y de esa manera la elección indica dónde radican sus intereses o motivaciones, ¿no? Tiene que haber un interés o una motivación, ¿no? Después tenemos lo que es el segundo indicador, ¿sí? Esta es la motivación en la cual el estudiante es el que se va a esforzar, ¿no? Sí, se va a esforzar, ¿no? En base a la observación a otros estudiantes motivados, ¿no? En este caso, ¿no? Va a conseguir resultados deseados, ¿sí? A través de cierto tipo de estrategias cognitivas que considera él útil para su aprendizaje. Aprende, en otras palabras, como dicen, ¿no? Copiando. O su motivación en base a lo que es el, ¿no? Copiando. Y tenemos un tercer indicador, ¿no? Que en este caso es la persistencia, ¿no? Eso de la persistencia, jovencito, es muy importante, ¿no? Ya, entonces hay muchos jovencitos o estudiantes que están motivados, ¿no? Pero después piden en este caso, ¿no? Este cierto tipo de motivación. Entonces, en este caso, la persistencia es la actividad, específicamente en este caso, cuando hay un cierto tipo de obstáculos, ¿no? Que impiden que se alcance esa determinada meta, ¿no? ¿Listos? Y eso justamente es lo que genera una motivación, ¿no? Para alcanzar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es muy interesante, jovencitos, ¿no? Entonces, jóvenes, en este caso, ¿y qué es el aprendizaje, no? En todo caso, ¿sí?
¿qué es el aprendizaje? ¿No? El aprendizaje en este caso, ¿no? Está implícito en todo tipo de actividades, ¿no? Que se va a realizar específicamente, ¿no? Y a través de estas actividades, ¿no? Y con conocimientos previos que se tiene, en este caso, se va a ir adaptando al medio en el que vive y se va adquiriendo experiencia y práctica, ¿no? A la vez. Y esto depende mucho de la persona, ¿no? En este caso que es interesada, ¿no? Por este tipo de experiencia y también práctica, ¿sí? Entonces, interesada también motivada en adquirir todo tipo de conocimientos para poder llegar a ser, bueno, en algunos casos exitosos, ¿no? ¿Sí? ¿Listos? Ahora, va a haber una función, en este caso, de la motivación, ¿sí? ¿Cuál es la función de la motivación en el aprendizaje? La motivación de aprender va a depender mucho de múltiples factores, ¿sí? En este caso vamos a ver que, ¿no? Vamos a ver que hay tres procesos de carácter a nivel afectivo motivacional que van a afectar la motivación, ¿no? ¿Listos? Ahora, la motivación en este caso no es una fuente de inspiración que tiene el individuo para poder aprender nuevos conocimientos, ¿no? Por lo tanto es intrínseco en el ser humano. Sin embargo, hay algunos factores externos que pueden influir de manera muy activa la motivación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedes ver, ¿no? Lo que te está indicando, la teoría de Abraham Maslow, la pirámide, ¿no? Entendiendo que en este caso, ¿no? Para alcanzar cada pirámide, tienes que tener este tipo de motivación, ¿no? Sí, las que están abajo son las fisiológicas orgánicas, ¿no? Comer, alimentarse, dormir, etc. Después tenemos la segunda, la que es de seguridad, ¿no? Una tercera, que es reconocimiento, ¿no? Y una última, que es la autorrealización. Sí, entonces es importante que en este caso te sientes en este tipo de pirámide y empieces a construir, ¿no? ¿Ya? Entonces, con este tipo en este caso de Abraham, el profesor Abraham Maslow, vamos a poder entender, ¿no? Todo este tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, en el cual tú tienes que ver que cada necesidad, ¿no? Va a depender mucho de aquel objetivo que quieras alcanzar. Ahora, como dice el profesor Abraham Maslow, ¿no? Si tú, por ejemplo, no alcanzas alguno de estos tipos, ¿no? De objetivos que tienes, la persona puede enfermar, ¿sí? La persona va a enfermar fácilmente primero porque estados emocionales muy sencillos, como estrés primero, después va a ponerse un poquito más fuerte, ¿no? Va a pasar a otro tipo de estados como la ansiedad, en este caso también algunos nervios, depresión, etcétera, tristeza, etcétera, ¿ya? Entonces el ser humano puede enfermar si no se cumple un tipo de objetivo, ¿no? ¿Listos? Muy bien. Sí, en este caso, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? Que la motivación es muy importante, ¿no? Y bueno, y es elemental para poder construir un aspecto netamente académico. El objetivo de la motivación en este caso, ¿no? Y vamos a centrarnos específicamente en lo que es el ciclo motivacional. Ay, ¿ves? ¿Lo puedes observar? Ese es el punto, ¿no? Si siempre hay un estímulo, ¿no? Que en este caso, ¿no? Va a generar un tipo de motivación. En este caso, el estímulo tuyo, ¿cuál sería, no? Tu estímulo sería, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? El hecho de, en este caso, ¿no? De terminar algunos cursos, pasar otro, pasar el semestre, concluir una carrera, ¿no? ¿Listos? Entonces, eso porque la persona se encuentra y va subiendo las necesidades, ¿no? Se convierte en una necesidad necesaria, ¿no? Acabar la carrera. Para eso se presta un estado de tensión. La línea cero, la línea base que estaba tranquilo, la persona se empieza a mostrar diferente, ¿no? Y automáticamente se presta un comportamiento que es de alcanzar, ¿no? Alcanzar eso que lo está, en este caso, ¿no? Motivando para alcanzar, ¿no? Determinado tipo de meta. Lo alcanza, aparece el estado de satisfacción, gratitud, ¿no? Y regresa a lo que es el estímulo. ¿Ya? Entonces, estos tipos de motivación también son importantes, el intrínseco y el extrínseco. El intrínseco es propio, esto es muy importante, ¿no? Es propio
Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que estar muy motivados para poder concluir su carrera. Primero por partes, ¿no? ¿Sí? Primer semestre, segundo semestre, primer año, segundo año, tercer año, etc. Parte por parte, ¿sí? Esa es la intrínseca, está motivada de forma voluntaria, pero la extrínseca sería en este caso no cuando le dan una recompensa. Imagínate, ¿no? Que te dijeran, digamos, ¿no? Tú vas a estudiar a la universidad, ¿sí? Y yo te voy a, en este caso, dar una mensualidad para tus gastos, ¿no? Entonces, a través de la recompensa, lo primero es que tú activas, ¿no? Ese tipo de motivación. ¿Sí? ¿Listos? Y bueno, recalco de nuevo, ¿no? El tipo de motivación en este caso, ¿no? Y bueno, dos tipos de por su naturaleza, ¿no? Tanto el aspecto primario fisiológico como el aspecto secundario. El orgánico, recuerden, ¿no? Como dice, esto por ejemplo se va a fusionar con lo que dice la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Ahí, ¿sí? Está centrada en lo que es específicamente, ¿no? Netamente orgánico, ¿no? La primera parte sería. La secundaria son a partir de acá, necesidades de seguridad para arriba, ¿no? Hasta alcanzar la autorrealización. Las fisiológicas, ¿no? En este caso simplemente son sencillas. Comer, bueno, alimentarse, dormir, etcétera, ¿no? Impulso sexual, etcétera. Las secundarias, que son más complejas, ¿no? Y en este caso netamente producto del ser humano, son sociales. Va, en este caso, alcanzando una, pasando a otra, hasta llegar al punto final, que es la autorrealización. ¿Ya? Listo, jovencitos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda de repente, jovencitos? Sí, doctor Alonso, soy docente de la Escuela de Filosofía y Ah, tengo profesor, listo. a los estudiantes que están de filosofía que están realizando prácticas preprofesionales. En Ah, ya. esa actividad están apoyando a algunos docentes del Departamento de Filosofía en los cursos que están dictando. Y Cierto. por eso tienen interacción con estudiantes, ¿no? De otras escuelas. Ujú. Entonces, en relación al tema que usted ha expuesto, preguntaría, ¿no? ¿Qué estrategias les sugiere para que desarrollen esta motivación en el aprendizaje, ¿no? En los estudiantes, no solamente en ellos mismos, ¿no? Sino en otros estudiantes de otras carreras. Ya. Ok, listo. Miren, cuando hablamos de este caso de estrategias, ¿no? Específicamente aplicadas a la motivación para alcanzar determinado aprendizaje, ¿no? Sí, va a depender mucho, por ejemplo, en este caso, ¿no? De aquella meta que él quiere alcanzar, ¿no? Una de las metas que tiene que en este caso tener el estudiante, ¿no? Es poder culminar su carrera, ¿no? Entonces, en la socialización que se va a dar con otro tipo de sujetos, se va a compartir este tipo de actividades, ¿no? Entonces, en este caso, se indica a los estudiantes, ¿no? Que trabaje, ¿no? En este caso, ¿no? Manteniendo siempre un comportamiento, en este caso, de empatía hacia el otro, en este caso, ¿no? Colegas, se podría decir, en este caso los chicos, porque ya están haciendo trabajos de prácticas, están haciendo con otro tipo de personas, están socializando, ¿no? Entonces, el aspecto empático es muy importante. En el aspecto empático, la persona va a poder manejar su aspecto emocional, lo que va a conllevar que en el aspecto emocional, ¿no? Aperture un aprendizaje mucho más sólido, ¿no? Y sea más fácil su adquisición de conocimientos, ¿no? ¿Listo? Entonces la persona tiene que tener un bastante control emocional, ¿no? Para poder alcanzar esas metas, ¿no? En este caso, ¿no? En el cual está compartiendo con otra persona y a la vez está aprendiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no? Es la forma en la cual nosotros recomendamos que el estudiante se relacione con otra persona a la vez que esté aprendiendo, ¿no? Producto de sus prácticas, etcétera, etcétera. Pero es importante en este caso, ¿no? El control emocional, ¿no? Y también un trabajo a nivel, en este caso, de inteligencia emocional, ¿no? Que sería específicamente la empatía, ponerse en lugar del otro, ¿no? Y eso va a conllevar que el estudiante, su modo de aprendizaje, ¿no?
va a ser mucho más bueno, ¿no? Armónico, se podría decir, etcétera, etcétera. Sí, sí, profesor. Sí, gracias. Una pregunta complementaria. Nosotros Sí. sabemos que actualmente las tecnologías de información y comunicación se utilizan constantemente por los estudiantes, ¿no? En algunos casos es muy positivo porque pueden obtener una información fácilmente, ¿no? Pero en Claro. otros casos es negativo porque genera bastante distracción justamente en los aprendizajes. Entonces le consultaría qué sugerencias puede hacer a los estudiantes, ¿no? Para que no se distraigan, ¿no? Con las tecnologías de información y comunicación. Sí, sí, profesor. Es inevitable, ¿no? Que vivimos en un tiempo en el cual la utilización de los dispositivos electrónicos no forma parte de nuestra vida, ¿no? Pero, disculpen, eh, los estudiantes tienen que saber, ¿no? Que ese tipo de información que los medios de comunicación, ¿no? En este caso, van a, ¿no? Informar. Muchas veces la información que ellos manejan está en condición a lo que sería un cierto tipo de manipulación, ¿no? O en este caso, producir un comportamiento deseado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los estudiantes, ¿no? Al ser, en este caso, jóvenes, están buscando siempre, en este caso, amoldarse al grupo, ¿no? Entonces, ese amoldamiento al grupo va a adquirir, por ejemplo, ¿no? Este tipo de comportamientos, ¿no? Que en este caso van a estar constantemente en las redes sociales, se van a distraer, ¿no? Pero recuerden, chicos, ¿no? Que ustedes están, en este caso, ¿no? Amoldando a un tipo de comportamiento que, ¿no? En este caso, se está tratando, ¿no? De manipular y controlar, ¿no? Entonces, los medios de comunicación a través de las redes sociales hacen eso, ¿no? Se confunde mucho lo que es el tiempo libre con la procrastinación, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos tenemos que tener tiempo libre, es verdad. En el día podemos tener media hora, una hora, ¿no? Pero justamente el tiempo libre es para descansar de todas las actividades que realizamos en el día, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos hacer o ver, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales que forma parte de una distracción, ¿no? Parte de lo que es un tiempo libre. Pero cuando pasa más de 2 horas, no 3 horas, todos los días, entonces estamos ahí procrastinando, ¿no? Estamos haciendo una actividad que nos agrada, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Esta actividad va a conllevar que tenga problemas en nosotros, ¿no? No forma parte de lo que sería el tiempo libre. Entonces, jovencitos, recomiendo siempre, ¿no? Entiendan, ustedes están en una etapa en la cual están tratando siempre, ¿no? En este caso, encajar, adaptarse al mundo, ¿no? Y los medios sociales, en este caso, ¿no? Son unos de los, en este caso, ¿no? Formas en las cuales ustedes están interaccionando mucho en la actualidad, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Esto conlleva a que hay mucha información que se esté manipulando, ¿no? Y en este caso ustedes caigan en ese tipo de información, ¿no? Manipulada. Entonces, jueguitos, se les recomienda, ¿no? No procrastinen, ¿no? La procrastinación es mala, pero sí tienen tiempo libre, pueden tener, ¿no? 1 hora al día, todos los días es importante. Sí, profesor. Sí, gracias. Creo que hay una pregunta por el chat. Sí. A ver, sí. Ya me he sentido desanimado. Ah, te entiendo, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, encaja con lo que es este proceso que es la motivación. La frustración, por ejemplo, es este caso, eso, ¿no? Cuando uno no alcanza el objeto deseado. Tu objeto deseado, por ejemplo, ahorita es, ¿no? En el tuyo, eh, tener el mismo conocimiento que otros compañeros, ¿no? Sí, y en este caso te produce frustración no tenerlo. O sea, al estudiar cierto tipo de filósofos, etcétera, que son parte de tu carrera profesional, ¿no? Has encontrado que otras personas de repente saben un poco más que tú, ¿no? Pero recuerda, en este caso, ¿no? Que todo es un proceso. ¿No? Este proceso va en construcción, ¿no? Siempre va a estar en crecimiento. Lo que tú pienses ahora no va a ser lo mismo que piensa el otro año, ¿no?
Entonces, en este caso, ¿no? Recuerda que es un proceso de construcción, hay que tomarse un tiempo tranquilo, respirar profundo, ¿no? Y poco a poco tú vas a ir creciendo también, ¿no? Y vas a alcanzar ese tipo de conocimientos que tú requieres, ¿no? Entonces, poco a poco, ¿no? El proceso constructivo es poco a poco, paso por paso. No es de golpe, ¿no? No va al choco, ¿ya? Entonces, respira tranquilo, ¿no? Tranquilízate, lo que tú quieres saber, lo vas a saber, pero tienes que darte un tiempo adecuado para poder alcanzar esa meta. Sí, poco a poco, yo diría en otras palabras, ¿no? ¿Sí, Israel? Muy bien. Jovencitos, entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, no hay ninguna pregunta entonces. ¿Alguna duda entonces, quizás por ahí? Ninguna entonces. Listo, director. Entonces, en este caso es todo por el día de hoy, ¿no? No sé si de repente tiene de repente un comentario, de repente alguna pregunta también, directora. Sí, yo quería acotar algunas cosas justo para, digamos, ayudar a este proceso del aprendizaje con respecto a la motivación. Sí. En el sentido de que en algún momento nuestros estudiantes también van a ser docentes. Es más, ya siendo estudiantes, tienen ciertos roles que, que les permiten a ellos desenvolverse en la clase, dentro y fuera también, porque en las prácticas preprofesionales ya actúan como docentes, ¿no? Entonces, creo que, digamos, esta motivación, ¿no? Es clave para el aprendizaje, porque si no hay motivación, siempre viene el desgano y todo lo demás, ¿no? Entonces, la motivación. Se suele presentar algunas estrategias, ¿no? Que ayudan a esta motivación. Entonces, algunas de ellas, como usted lo ha mencionado y también el profesor Wilber ha recalcado en algunos aspectos, me gustaría de repente ponerlas así, casi enumeradas, ¿no? En primer lugar, mencionar, por ejemplo, lo que usted dijo de establecer objetivos claros. Entonces, los objetivos claros es simplemente un factor que puede ayudar al estudiante y que va a permitir que lo mantenga enfocado en lo que quiere lograr. Entonces, es importante que los estudiantes este, en cada actividad que tengan que realizar se enfoquen y digan, es más, lo expresen de repente claramente o lo escriban si quieren, cuál es el objetivo que quieren alcanzar y que todo lo que hagan dirija, ¿no?, a alcanzar ese objetivo. Entonces es importante poner el objetivo claro. Por otro lado, también es importante la retroalimentación positiva, ¿no? Porque, digamos, esto ayuda a que los estudiantes se sientan pues valorados y motivados, ¿no? Entonces no debe de repente el alumno, si bien es cierto, está en un proceso de aprendizaje, siempre debe sentir que lo que ha hecho ha merecido un esfuerzo y que por lo tanto tiene que ser valorado, ya sea por el docente o también por sus compañeros, ¿no? A veces un aplauso en una exposición, eso motiva a que cada vez haga las cosas mejor. Fomentar la colaboración entre estudiantes cuando se les deja trabajos en grupo, ¿no? Aprenden de otros compañeros y entonces de esa manera también se sienten como acompañados y que siempre van a tener de repente a alguien a su lado, ¿no?, que va a colaborar con esta capacitación que ellos están logrando. Como dijo el profesor Wilber, el uso de las tecnologías es una herramienta bastante útil y les gusta a los jóvenes, ¿no? Entonces, se puede motivar el aprendizaje a través del uso de estas herramientas. Entonces, se crea un aprendizaje más interactivo, ¿no?, y atractivo también para ellos.
Y por otro lado, este aspecto, ¿no? Donde se debe, digamos, proporcionar oportunidades de elección. Entonces, hay que darles esa oportunidad de elegir, porque no todos, digamos, los estudiantes tienen las mismas, los mismos deseos o los mismos gustos en estudiar una u otra cosa, ¿no? Entonces, si se les da esta opción para elegir, yo creo que hay un mayor compromiso, ellos van a sentirse más comprometidos en este proceso de aprendizaje. Incluso van a encontrar los temas que les interesan. Entonces, se debe apoyar, digamos, estas oportunidades de elección, ¿no? Y por último, me gustaría mencionar, pues, que se debe hacer que el aprendizaje sea relevante. Entonces, esta relevancia viene incluso muchas veces desde la vida cotidiana, ¿no? Donde el estudiante encuentra esa relación de que lo que hace, aprende, está relacionado con su propia vida. Entonces, va a sentir una motivación, ¿no? De querer superarse y finalmente alcanzar el éxito, porque estudiar, seguir una carrera, tiene básicamente ese objetivo fundamental que es alcanzar pues el conocimiento y lo que solemos llamar pues éxito, ¿no? Entonces, tener un título ya es alcanzar, ser exitoso, digamos, en haberse propuesto lograr pasar una serie de materias, ¿no? Entonces, el sentirse valorados, motivados, yo creo que todo eso ayuda a que los motive, incluso que ellos también puedan motivarse con respecto a todo este tema del aprendizaje. Entonces, los jóvenes que han escuchado la charla, yo creo que tienen que aprender a puntualizar, ¿no? Estos objetivos, cómo los van a alcanzar y en definitiva, ¿no? También poner parte de cada quien para hacer esto, para realizar lo que se propone. Y como usted dijo, no procrastinar, ¿no? Porque es muy fácil, es muy tentador caer en eso. Entonces tenemos que salir y con fuerza de voluntad yo creo que podemos alcanzar todas las cosas. Bueno, eso es lo que quería yo acotar adicionalmente a lo que se ha mencionado y creo que eso es muy importante para que los jóvenes pues tengan éxito en sus estudios y en todo lo que se propone. Y si no hubiera otra pregunta, creo que lo único que me queda es darle las gracias a usted, ¿no? Y siempre tenerlo presente para que nos pueda acompañar en algunas de estas charlas, ¿no? Que son muy importantes para los estudiantes y para todos nosotros. Entonces, nuevamente muchas gracias, licenciado Alonso Chávez, por sus palabras, por su presentación y será hasta una próxima oportunidad. Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias en este caso por la invitación. Y jóvenes, ¿no? Simplemente motivarlos, ¿no? Justamente a eso que es en este caso, una de sus metas, acabar su carrera profesional, ¿no? Como todo ser humano, ¿no? Tenemos en este caso, ¿no? Dos tipos de motivaciones, por indicar. Una intrínseca y otra extrínseca, ¿no? La intrínseca es propiamente orgánica, ¿no? O sea, todos tenemos motivaciones orgánicas, fáciles, ¿no? Como dormir, comer, tomar agua, expulsar desechos, ¿no? Pulsión sexual, eso es algo muy habitual, compartimos con todos los organismos, ¿no? Pero las extrínsecas son las que nos cuesta a nosotros trabajar. Esas son muy difíciles, nosotros en este caso no podemos trabajarlas bien, ¿no? Siempre están, en este caso, direccionadas a alcanzar una meta, un objetivo, ¿no? Es voluntario, en este caso, pero el profesor Abraham más nos lo indicó bien claro, ¿no? Que son las secundarias, ¿no? Nosotros tenemos que alcanzar cada una de ellas. Si no alcanzamos ninguna de ellas, vamos a probablemente, en este caso, a enfermarnos, ¿no? ¿Sí? Y una de las más importantes que ustedes tienen que alcanzar es la autorrealización. Y la autorrealización en el caso de ustedes es, ¿no? Acabar su carrera, titularse. Y miren, y estamos encima de la Universidad Nacional de San Agustín.
La UNSA tiene bastantes convenios para estudiar, en el caso de ustedes que están en filosofía, contactarse con otras partes, ¿no? De Sudamérica o en este caso del mundo, ¿no? Para poder continuar especializándose más en lo que es la carrera de filosofía, ¿no? He tenido con unos compañeros que estudiaron también filosofía, ¿no? Y por ahí tengo un compañero que está, creo ahorita está en España y otro está, si no me equivoco, en Estados Unidos, ¿no? Continuando su maestría, creo que ya está en doctorado. Entonces, miren, ¿no? Es una de las grandes motivaciones importantes. Si no llegamos a esa autorrealización, ¿no? No estamos motivados para llegar a ella, podemos enfermar, claro. Pues ahí viene pues la famosa frustración, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿no? Que podemos estar frustrados profesionalmente por no haber alcanzado aquella meta. Muchas veces, ¿no? Nos quedamos solamente a culminar con la carrera egresado de, ¿no? Pero no nos la dejamos de lado y dejamos nuestra carrera, ¿no? En este caso, prácticamente negativa, y vamos a tener una vida de frustración. Entonces, les invito, jóvenes, que uno que están metidos en este aspecto es hacer esa meta final, ¿no? Culminar su carrera, titularse y buscar opciones en su carrera para poder autorrealizar. Y jovencitos, pues muchas gracias por el día de hoy, ¿no? Espero que haya sido, en este caso, este tema muy importante para ustedes, ¿no? Y lo puedan correlacionar, asociar muchos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, ha sido un gusto, pues espero también para poder, en este caso, guiarlos y orientarlos en otro tipo de, en este caso, actividad. Los espero acá en lo que es las redes sociales, al ingreso, ¿no? La oficina de psicopedagogo para poder apoyarlos en cualquier tipo de tema. Entonces, un gusto, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, hasta luego. A usted las gracias, licenciado Alonso. Muchas Igualmente, gracias. doctora. Hasta luego. Sí, hasta luego. Muy bien, jovencitos, entonces igual, hasta luego con ustedes y gracias por su participación y asistencia. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego, hasta luego.